¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a www.normacontable.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y en la presente ocasión voy a compartir con ustedes algunos comentarios vinculados a la diferencia de cambio, tanto desde una perspectiva contable como también desde una perspectiva tributaria. Cabe señalar que dentro del último paquete de modificaciones tributarias que ha dado el Poder Legislativo, se ha incluido el Decreto Legislativo 1112, en el cual se producen modificaciones en el artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, básicamente en los temas referidos a la inclusión del tipo de cambio, la inclusión de las variaciones por tipo de cambio, ya sea como ganancia o pérdida, dentro del costo de un activo, ya sea existencias o sea activo fijo. Este tratamiento, que nos generaba una diferencia temporal desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 12, en la actualidad ya ha sido derogado. Entonces, a continuación les vamos a dar mayores alcances. Para comenzar esta exposición, en primer lugar voy a hablar acerca desde una perspectiva contable. Cabe señalar que la norma internacional de contabilidad número 21 no señala en ningún momento que se tenga que aplicar un tipo de cambio compra o un tipo de cambio venta en alguno de los aspectos contenidos en esta NIC. Esta situación deriva prácticamente de la realidad que nosotros tenemos aquí en el Perú, en el cual trabajamos justamente con dos tipos de cambio dentro de lo que son la conversión de operaciones de moneda nacional a moneda extranjera. La razón por la cual nosotros aplicamos ya sea el tipo de cambio compra o tipo de cambio venta está sustentado en un principio contable asociado a la prudencia o conservadurismo. Es así, por ejemplo, si lo vamos a pegar al comentario tributario que más adelante vamos a desarrollar, tratándose de cuentas del activo, eh, cuando nosotros tenemos que asignar dos valores, optamos siempre por el menor. Esa es una regla básica de prudencia. Y es justamente nosotros cuando tenemos una cuenta por cobrar en dólares o tenemos dinero en dólares y tenemos que llevarlo a moneda nacional, pues lógicamente tenemos que aplicar o el tipo de cambio venta o el tipo de cambio compra. Aplicando este principio de prudencia o conservadurismo, consideraríamos el menor, es decir, el tipo de cambio compra. Muy bien, entonces ahora a continuación vamos a ver una serie de gráficos que nos va a permitir identificar de mejor manera la situación desde una perspectiva tributaria. Bien, continuando entonces con la presentación que vamos a realizar el día de hoy, vamos a hablar de la derogatoria de los incisos E y F del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 1112. Como bien sabemos, el objetivo de esta derogatoria es homogeneizar el tratamiento contable y tributario para efectos de el reconocimiento de las variaciones en el tipo de cambio asociado a cuentas que nosotros tenemos en los estados financieros. Esto definitivamente también va a tener una incidencia sobre la determinación de las diferencias temporales que hayamos venido nosotros arrastrando desde periodos anteriores. Es importante entonces que tengamos en cuenta estas normas que van a entrar en vigencia a partir del ejercicio 2013. Bien, ¿qué es lo que decía esta norma que ha sido derogada y que obviamente todavía va a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2012? En primer lugar, el inciso nos hablaba específicamente acerca de las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda extranjera relacionadas y plenamente identificables, ya sea que se encuentren en existencia o en tránsito a la fecha del balance general, deberán afectar el valor neto de los inventarios correspondientes. Cuando no sea posible identificar los inventarios con el pasivo en moneda extranjera, la diferencia de cambio deberá afectar los resultados del ejercicio. Bien, en el presente caso se trataba de aquellas adquisiciones que nosotros hacíamos de bienes en moneda extranjera y en los cuales estas transacciones eran al crédito y por lo tanto estaban asociados a un pasivo expresado en moneda extranjera.
Lógicamente, el ajuste originado ya sea por el pago de este pasivo o por el ajuste a fecha de preparación de estados financieros nos generaba hasta cierto punto la necesidad de reconocer en el costo, desde un punto de vista tributario, el efecto de esta diferencia de cambio. Mientras que contablemente, de acuerdo a la norma internacional 21, debemos enviar todo a gasto o ingreso, de ser el caso, es decir, afectar a resultados. Cabe señalar que una condición que se tenía en cuenta y que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año es de que las existencias sean plenamente identificables y se hayan relacionadas con cuentas por pagar en moneda extranjera. Otro aspecto que también debemos de tener en consideración es para el caso de las cuentas de activo fijo. En este caso, nosotros nos referimos específicamente a lo que dice el inciso F del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta y que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La diferencia de cambio originada por pasivos en moneda extranjera relacionadas con activos fijos existentes o en tránsito u otros activos permanentes a la fecha del balance general deberán afectar el costo del activo. Esta norma es igualmente de aplicación en los casos en que la diferencia de cambio está relacionada con los pagos efectuados en el ejercicio. La depreciación de los activos así reajustados por las diferencias de cambio se hará en cuotas proporcionales al número de años que falten para depreciarlos totalmente. En el caso de la aplicación de esta norma desde un punto de vista tributario, nosotros teníamos que reconocer las variaciones en el tipo de cambio asociadas a pasivos y a su vez relacionados a activos fijos como parte integrante del costo. Lo cual va a significar lógicamente que si se trataba de una pérdida por diferencia de cambio iba a incrementarse el costo, mientras que tratándose de una ganancia por diferencia de cambio iba a disminuirse el costo. Esto para efectos tributarios y que es vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. Esto también va a tener directa incidencia con la depreciación. Lógicamente que la depreciación también va a tener que ser recalculada en función de estas diferencias de cambio que nosotros podamos identificar. Lógicamente, tratándose de pérdidas por diferencia de cambio, íbamos a encontrar hasta cierto punto depreciaciones positivas, mientras que en el caso contrario, depreciaciones negativas. Esta situación ya ha sido regulada y lógicamente ya no está en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Lo que sí hay que tener cuidado es con el uso del formato que está asociado al control de las diferencias de cambio, me refiero al formato 7.3, el cual todavía está vigente y que lógicamente debe utilizarse para controlarse las diferencias de cambio hasta que lógicamente quede ya fuera de vigencia esta norma. Pero lógicamente estas diferencias de cambio identificadas antes del 31 de diciembre del 2013 van a tener que ser controladas hasta que el activo fijo se dé de baja, de ser el caso. Es importante tener en cuenta estos aspectos para un adecuado manejo de la diferencia de cambio vinculado a activo fijo. Entonces, en este punto es importante que nosotros resaltemos desde cuándo cambia este tratamiento en la diferencia de cambio. La primera disposición complementaria final señala que el decreto legislativo 1112 entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. Quiere decir que tributariamente nosotros todavía hasta la liquidación del impuesto a la renta del año 2012 vamos a considerar las diferencias de cambio de ser el caso vinculadas a existencia o activo fijo como parte del costo, esto en papeles de trabajo. Pero a partir del año 2013, las diferencias de cambio, ya sean asociadas a existencias o asociadas a activo fijo, van a tener que afectar directamente a resultados.
Es importante entonces que tengamos en cuenta también lo que señala la quinta disposición complementaria final. Es decir, si por un lado se está eliminando el tratamiento señalados en los incisos E y F, ¿cuál es el tratamiento que debemos de aplicar a partir del 31 de diciembre, a partir del 1 de enero del 2013? Esta quinta disposición complementaria final nos señala que las diferencias de cambio a que se refieren los incisos E y F del artículo 61 de la ley, derogados por la presente norma, generadas a partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, se regirán por lo dispuesto en el inciso D del artículo 61 de la ley. ¿Qué quiere decir? Que tratándose de diferencias de cambio asociadas a existencias o activo fijo, a partir del 1 de enero del 2013, debo de considerar la aplicación del inciso D del artículo 61 de la ley. ¿Qué nos señala este famoso inciso D del artículo 61 de la ley del impuesto a la renta? Y que nos describe el tratamiento vigente a partir del 1 de enero del 2013. Señala lo siguiente: las diferencias de cambio que resulten de expresar en moneda nacional los saldos de moneda extranjera correspondientes a activos y pasivos deberán ser incluidos en la determinación de la materia imponible del periodo en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como utilidad o como pérdida. ¿Qué significa esto? Lógicamente, todas las diferencias de cambio que se generen en un ejercicio determinado van a afectar los resultados, ya sea por medio de la generación de una utilidad o por la generación de una pérdida. Es decir, que va a coincidir con el tratamiento contable, que era el uso, por medio del uso de la cuenta 67, de ser el caso, o de la cuenta 77.